Hola, muy buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos a una entrega más de su espacio De Pie ante la República. Hoy domingo 2 de marzo del año 2025. Para mí, como siempre, un placer y un privilegio que me elijan cada domingo para pasar balance a los hechos más importantes de la semana y siempre con invitados de la más alta calidad para todos ustedes. Esta semana, el presidente estuvo rindiendo cuentas ante la Asamblea Nacional, su quinta rendición de cuentas, la primera de su segundo mandato. Y aquí en nuestra entrevista central del día de hoy vamos a estar conversando y viendo todos los detalles de lo dicho el pasado jueves 27 de febrero, cuando celebrábamos también nuestros 181 años de la independencia de la República Dominicana. Esta semana también tuvimos la nueva Procuradora General de la República. Miriam Germán Brito se despide y Jenny Berenice Reynoso asume como nueva Procuradora General de la República. Además, muchas otras informaciones, nuevos ministros llegan a sus ministerios, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Educación, y esto genera mucha expectativa en la población, pero vamos a ver el resumen de noticias de esta semana y luego tendremos nuestra entrevista del día de hoy. El Consejo Nacional de la Magistratura juramentó a Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General de la República. El acto fue realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y contó con la presencia de los miembros del organismo y sus asistentes, el ministro de la Presidencia, José Paliza, y la Procuradora General saliente, Miriam Germán Brito. Con su selección, Reynoso sucederá a Germán Brito, quien dirige la Procuraduría General de la República desde el 16 de agosto de 2020. Esta es la primera vez que el Procurador General y sus adjuntos son designados mediante esta modalidad establecida en la Reforma Constitucional de octubre de 2024. El Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento del 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado que se aplicará en dos fases, un 12% a partir del 1 de abril y el 8% en febrero de 2026. Así lo informó el presidente Luis Abinader, quien defendió su propuesta del 20% frente al 10% planteado por el sector empresarial tras reunirse con el SNS, empresarios y centrales sindicales en el Ministerio de Trabajo. El jefe de Estado insistió en que un 20% es el incremento ideal para impactar realmente al salario de los trabajadores dominicanos, aunque los sindicalistas abogaban por un 30%. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 5 años de prisión a Francelis María Furcal Rodríguez por la muerte del comerciante de nacionalidad china Son Chin Chen. El tribunal dispuso que la pena sea cumplida en la cárcel de Najayo, donde se encuentra recluida. Asimismo, fijó para el 20 de marzo la lectura íntegra de la sentencia a las 2 de la tarde. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Este espacio que hoy ponemos a disposición de ustedes, los estudiantes, no es solo un edificio. Este es un escenario donde se formarán los futuros campeones de San Pedro de Macorís y del país completo. En INEFI seguimos cumpliendo, aplicando la fórmula ganadora. Educación más deporte. En cada esquina de esta tierra hay un dominicano trabajando por él. Esto te lo canta Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar pa'lante, siempre con una sonrisa, esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Gracias por continuar de pie ante la República en este domingo 2 de marzo del año 2025, una semana bastante activa. Luego de la quinta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, pues hemos traído un invitado autorizado para analizar todo lo dicho el pasado jueves ante la Asamblea Nacional. Recibimos al economista y miembro de la Fuerza del Pueblo, a Ivanhoe N.G. Cortiñas. Muchas gracias por acompañarnos. Caramba, el placer es mío. Especialmente porque es la primera vez que estoy aquí contigo en este programa de televisión, porque ya antes habíamos estado en la radio. Así es, traje una persona autorizada como economista y también como principal partido opositor, porque es siempre importante escuchar todas las campanas de lo que dijo el presidente. Ya el oficialismo dio su versión, el presidente dio su versión, pero es importante analizar la otra perspectiva de lo que se dijo ahí ante la Asamblea Nacional, la rendición de cuentas que se estila que los presidentes cada 27 de febrero pues rindan cuenta a la nación de qué han hecho en el último año. Entonces me gustaría, antes de irnos punto por punto, en líneas generales, ¿cuál es su valoración del discurso? Mira, que le quiero dar un sentido métrico a lo que ha sido el sentir de la población que ha reaccionado frente a este discurso. Tan pronto el presidente concluyó de pronunciarlo y de leerlo, escuché a varias personas del pueblo decir que si a ellos lo habían extraditado, o que si a ellos lo habían repatriado, o lo habían deportado. Ahora que está muy de moda el tema de las deportaciones en los Estados Unidos. Y las personas se preguntaban eso porque decían, pero ese no es el país donde me acaban de deportar, hacia donde me han deportado, la República Dominicana. Ellos pensaban por un momento que estaban en Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta que había calor aquí, que no estaba haciendo frío, pues obviamente despertaron y dijeron, no, es que esto es una ilusión. Nos están vendiendo, como dijo el presidente Fernández, haciendo una rendición, en vez de cuenta, una rendición de cuentos, ¿no? Que es lo que ha hecho el presidente Abinader en torno a esta rendición que toca por mandato de ley, por mandato constitucional, rendir un informe sobre lo que ha hecho una gestión durante el último año de una gestión. Se presentan siempre números fríos, porcentajes que el dominicano de a pie muchas veces como que no entiende. El presidente decía en su discurso que crecimos el año pasado, en el 2024, un 5%. ¿Realmente creció la República Dominicana un 5%? Mira, en los números oficiales ciertamente creció un 5%. No lo voy a negar. Esos son los números oficiales. Ahora, ¿cuánto crecimos en el 2023? 2.2%. Cuando usted compara un número más grande con un número más pequeño, eso se llama rebote estadístico. Entonces, si usted le quita el rebote estadístico, la economía dominicana creció apenas en el año 2024 un 3%. Pero aún aceptando como bueno y válido el 5% sin rebote estadístico,
resulta que el 70% de la población dominicana recibe ingresos por debajo del umbral que se puede tipificar para no ser pobre. Lo que significa que aún creciendo un 5%, el 70% de la población no se beneficia de ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hay una fuerte concentración del ingreso que es medida por lo que se denomina el coeficiente de Gini y que hoy día está en 0.64 de la escala de 0 a 1. Y entre más cerca del 1 está, pues más alta es la concentración del ingreso. De ahí que, aunque haya crecido la economía en un 5%, ese es el crecimiento potencial que una economía debe crecer. Pero que eso no se traduce en el bienestar de la gente. Totalmente no se traduce. Y usted sabe por qué, Daneri, porque además del rebote estadístico que ya expliqué, al compararlo con el 2023, que apenas tuvo un desempeño de 2.2%, está el tema inflacionario. Usted compara a cómo estaba el costo de la canasta básica familiar en agosto del año 2020. Estaba, para redondear los números, ¿no? Son pesos más, pesos menos, 36.500 pesos. ¿En cuánto está ahora, enero del año 2027, que es la última publicación que se ha hecho? Del año 2025. Del 2025. En más de 46.000, casi 47.000 pesos. Bueno, pero después del 2020 tuvimos la pandemia y tuvimos la guerra, que es parte de los argumentos que no han dado de por qué se han incrementado algunos productos. Es un mito. Eso es un mito. Atribuirle a la guerra de Ucrania y Rusia la inflación en la República Dominicana, ¿qué le compramos nosotros a Ucrania? ¿Qué le compramos nosotros a Rusia? Bueno, pues no le compramos nada, o muy poco. Bueno, vienen unos que otros turistas, ¿no? Pero no son significativos incluso. No es de los países que más emiten turistas. Y en el caso de la pandemia, aquí el proceso inflacionario empezó antes del confinamiento, antes de la pandemia. Por lo tanto, no se le puede atribuir. Que tuvo algún tipo de importancia, de peso, no lo voy a negar. No voy a decir que solamente fueron factores internos que ocasionaron la inflación, sino también que hubo factores externos. Pero en la retórica de ellos, en la narrativa que ellos han querido construir, especialmente cuando habían esos altos niveles inflacionarios, se lo querían atribuir todo a la inflación importada. Y no es así. Entonces, lo que quiero decir es que la acumulación... Porque la inflación, ellos dicen, el presidente acaba de decir, bueno, cumplimos con el rango meta, la inflación fue de 3.35% en el año 2024. Pero la inflación es como la edad. Nadie cumple un año menos, la gente cumple un año más. Pues la inflación pasa. Bueno, depende de cómo usted lo vea. Un año menos de vida también puede ser. Usted cumplió un año más, pero un año menos de vida. Bueno, pero cuando va a declarar algo, algún documento, no puede decir que tiene un año menos. Claro, definitivamente que no. Cuando uno quiere ser un poquito más joven, uno hace unas cuantas patadas voladoras y medio se intenta de justificarse. Pero entonces, en términos inflacionarios, el símil que estoy haciendo es que usted en la inflación se viene acumulando y la inflación acumulada es como la edad de las personas. En este caso, la inflación acumulada ha hecho que el costo de la canasta básica familiar en la República Dominicana haya crecido casi en 11.000 pesos en la gestión del presidente Abinader. Usted sabe que el discurso, a pesar de ser de rendición de cuentas, todos los mandatarios siempre aprovechan el escenario para hacer promesas. En su discurso del pasado jueves, el presidente decía de convertir a la República Dominicana en un país de ingresos medios altos y hablaba de alcanzar los $15,000 de renta per cápita en los próximos años. ¿Cómo pudiera la República Dominicana lograr esto? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para lograr esto? ¿Y cómo está el ingreso per cápita actualmente? Como información mediática tiene atractivo, pero no tiene fundamento. Porque ¿qué es el ingreso per cápita? Bueno, todo lo que produce la economía de la República Dominicana o de cualquier otra economía, en este caso del país, y ese valor total usted lo divide entre la población total también de la República Dominicana. Él decía llevar la clase media a una población de 40 a 50% de República Dominicana. ¿Perdón? Decía en el discurso llevar la clase media a un 40 o 50%. Bueno, pero quedándonos con lo del ingreso per cápita, resulta que no es cierto que todo lo que produce un país se distribuye por igual en toda la población. De ahí que ese es un indicador que
que distorsiona la realidad. Lo cierto es que el 70% de la población que aporta al Producto Interno Bruto recibe ingresos monetarios por debajo de lo que es el salario mínimo. Las exportaciones. El presidente dijo que en estos últimos 4 años han sido los 4 mejores años de la historia de la República Dominicana. ¿Pudiéramos decir que eso es cierto? ¿Las exportaciones que han crecido en este año? Sí, mira, yo creo que eso es una de las luces, de los claroscuros que tiene este gobierno, que tiene mucho claroscuro. Ese es uno de los puntos claros, de los puntos luminosos, pero se le puede atribuir el aumento de las exportaciones a un gobierno. Es el sector privado quien exporta. ¿Usted ha visto un gobierno exportando? Yo no lo he visto, ¿no? Porque nosotros no somos, digamos, productores de petróleo como otros países que los gobiernos, los estados son dueños de esa riqueza. Pero nosotros no exportamos nada como gobierno, me refiero. Todo lo que se exporta es el sector privado. Lo propio pasa con las remesas. ¿Podemos atribuirle al gobierno algún éxito porque las remesas hayan aumentado? Por el contrario, lo que revela es el fracaso de la política pública. La necesidad del pueblo. Primero, el fracaso de la política pública que hace que el pueblo, al caer en necesidad, salga del país y se vaya a destinos como los Estados Unidos, España, Italia y demás. A propósito de las remesas, no sentí que se habló de los dominicanos en el exterior, que siempre se aprovechan estos discursos como para mencionarlos. No lo sentí en el discurso. Porque yo creo que él sabe que el estado de ánimo del dominicano ausente no es el mejor en estos momentos. Porque está siendo el estado de ánimo del dominicano allá, en los Estados Unidos fundamentalmente, está viviendo un desasosiego, un estrés. Solamente hay que ver las imágenes del Alto Manhattan, donde vive la mayoría de los dominicanos. Están desiertas las calles. ¿Y por qué están desiertas? Porque muchos de esos dominicanos están en situaciones de irregularidad, por no decir ilegalidad. Y eso a la corta se va a reflejar, va a impactar en el tema de las remesas. Esta semana, también en la semanal, el presidente habló de economía y presentó muchas cifras interesantes y volvió a resaltar en su discurso de rendición de cuentas el tema de la deuda pública consolidada, que a mí me llama la atención porque yo, que no soy economista y que no sé mucho de números, sé que el gobierno en los últimos años se ha endeudado bastante. Entonces el presidente presentó como un logro la reducción de la deuda pública consolidada. Dijo que cuando llegaron en el 2020 estaba en un 61% y que ahora está en 57.5%. Entonces, ¿cómo se explica que la deuda haya bajado cuando en los últimos 4 años se ha tomado bastante prestado? Mira, es un sofisma. ¿Y por qué es un sofisma? Bueno, porque cuando usted mide la presión de la deuda, ya sea la del el sector consolidado, el sector público consolidado, o ya sea la del gobierno central, de las dos formas es un sofisma. Porque usted lo que divide, el monto total de la deuda, el saldo, lo divide entre el PIB y te va a encontrar una presión de la deuda. Si el PIB crece, que es un denominador, pues obviamente el coeficiente, el resultado va a ser menor. Por eso es el sofisma. Es decir, que aún creciendo la deuda, si el PIB crece más, pues entonces el resultado, que es el coeficiente, resulta ser menor y usted dice que la deuda ha bajado. ¿Cuál es la variable, el indicador, el parámetro que realmente puede medir la deuda pública de un país? No importa el país que sea, el saldo de tu deuda. Es como, pongámoslo como lo siguiente, usted tiene un compromiso financiero con un banco, cuando a usted alguien le pregunta, o el mismo banco le pregunta, o usted pregunta por su balance, le dan el balance. Usted debe, Daneri, usted debe 10,000 pesos en su tarjeta de crédito. A usted no le dicen, bueno, usted debe 10,000 pesos entre 50,000, que es lo que usted gana. Yo creo que usted gana un poco más, pero pongámonos hasta ahí. No es así que se lo miden, ¿no? A ustedes simple y llanamente le dicen, mira, usted debe 10,000 pesos, eso se llama el saldo. Entonces, ¿cuál es la deuda exacta? La deuda, el saldo de la deuda en este gobierno ha crecido en 19,000 millones de dólares. Pero mire, para los amigos que nos están escuchando, más que el monto de la deuda que ha crecido en este gobierno como el que más ha crecido en la historia de la República Dominicana, ¿tú sabes qué es lo más preocupante de esa deuda? Que al final lo pagamos nosotros, los ciudadanos. ¿Pero usted sabe cuánto pagaba el dominicano a través de los impuestos para honrar los compromisos de la deuda pública en el año 2020? 23,000 pesos al año.
¿Usted sabe cuánto tiene que pagamos ahora nosotros los dominicanos para honrar los compromisos del servicio de la deuda pública, capital e intereses? 75.000. Es decir, que en 4 años ha aumentado de 23.000, en números redondos estoy hablando, de 23.000 a 75.000 pesos que tienen que pagar los ciudadanos a través de los impuestos para honrar los servicios de la deuda pública. Entonces, ese es el paraíso. Por eso es que la reacción popular, cuando terminó de la gente, cuando terminó de hablar el presidente de la República, fue, pertenecemos al grupo de dominicanos que nos han deportado. Vivimos en otro país. El presidente hablaba de las recaudaciones que crecieron en el 2024 y entre sus logros mencionó el contrato de Aerodón, pero hay que decir que esta misma semana el director de presupuesto del gobierno decía que el dinero recibido por el contrato de Aerodón no se utilizó en las obras que ellos anunciaron. ¿Se pudiera eso considerar como un logro cuando no se hizo lo que se acordó con ese dinero? Yo creo que más que un logro es un fracaso, porque lo primero es que poner a un presidente a decir que va a hacer tales obras con estos recursos y que luego al final, por razones de supuestamente administrativas, técnicas, internas de un gobierno, tuvieron que canalizarse hacia otras inversiones, lo que le indica falta de gerencia. Yo siempre he dicho, tengo creo que 3 o 4 años diciendo que este gobierno llegó a su límite de competencia, lo que se denomina el principio de Peter, ya no dan más. Entonces, le caen unos recursos extraordinarios en sus manos y no sabían qué hacer. Ahora, lo gastaron en la campaña. Sí, en el año 2024, como hubo elecciones municipales, hubo elecciones presidenciales, lo gastaron. Lo penoso de todo eso, Daneri, es que el pueblo dominicano no identifica una sola obra que pueda decir, esta letrina se construyó con los recursos de Aerodón. Este camino vecinal se construyó con los recursos de Aerodón. Bueno, ellos empezaron el movimiento de tierra en la República de Colombia, que fue parte de las promesas de ese contrato, y me parece que en La Caleta asfaltaron una parte, que fue parte también de las promesas que se hicieron con... Grandes obras. Bueno, tal vez algunas empezaron. Sí, tal vez pudieron terminar algún parador fotográfico. De eso que cuando usted llega a una provincia y se toma una foto, bienvenido a tal provincia, es posible que hayan construido alguno. La ley de responsabilidad fiscal que se aprobó el año pasado, también el presidente la mencionó como uno de los grandes logros del 2024. ¿Qué ha representado esta ley que el presidente la considera un logro? O sea, el impacto que ha tenido esta ley de responsabilidad fiscal. ¿Cuál es el objetivo de la ley de la responsabilidad fiscal? Bueno, para nosotros que la conocemos, sabemos que fundamentalmente el objetivo es poner un stop al endeudamiento público y que uno se arrope hasta donde la sábana le dé. Que significa, gasta lo que los ingresos te permiten. ¿Y qué ha pasado con este gobierno? Que la deuda ha seguido aumentando. Yo le dije ahorita ya que aumentó en estos 4 años y si queremos ser generosos, en el último año que esta ley lo que tiene, la ley de responsabilidad fiscal, unos 8 lo que meses, tiene, 6 meses. Póngale un año. Póngale un año para hacerlo más fácil el cálculo. ¿Ustedes saben cuánto aumentó la deuda pública en este último año? En 2.450 millones de dólares. Entonces, ¿para qué ha servido esta ley de responsabilidad fiscal? Eso está en papeles. El tema de los trabajadores informales y trabajadores formales, también el presidente mencionó que en el último periodo se registraron 164,000 nuevos trabajadores formales. ¿Cómo pudiéramos ver estas cifras en cuanto a las personas que han ingresado al trabajo formal, que ellos lo mencionan también como un éxito del último año? Bueno, mira, el organismo estatal que registra estas informaciones es el Banco Central. Y el gobernador del Banco Central está ahí en un discurso formal a la nación, dijo que a diciembre del 2024 el empleo informal era del 55% del total. Es decir, que de cada 100 dominicanos que trabajan, 55 son informales. Y hace unos años atrás era de 50-50. Lo que significa que si el empleo aumentó por el empleo informal. Y es un gobierno, puede un gobierno, en su sano juicio, mostrar eso como un logro. No, más que un punto claro, un punto oscuro.
Por eso le decía que en el balance del claro oscuro de esta rendición de cuentos, hay más puntos oscuros que puntos claros. Y ese otro punto oscuro, el del empleo informal. Porque una persona que se ponga a trabajar, digamos, arreglando celulares, es un empleo, es un trabajo digno, ¿no? Pero es un empleo informal. Donde está desprovisto, sí, por supuesto, desprovisto de seguridad social, inseguridad salarial, sí, bajísimos niveles de productividad, poca seguridad en la permanencia en el empleo. Por lo tanto, son empleos de baja calidad. A propósito del tema del empleo, en esta semana se aprobó el aumento salarial, que se dividió en dos partidas, primero un 12% y luego un 8%, un 20%. ¿Cómo pudiéramos valorar esto? Y ahí mismo a usted como economista le pregunto, el tema de la indexación del salario. ¿No era más fácil indexar el salario para que todos los trabajadores se beneficien? Porque este aumento de un 20% solo es al sueldo mínimo. O sea, ¿qué representa que el gobierno indexe los salarios? Porque una vez el presidente dijo que no indexa los salarios, que lo indexarían si alguien le dice de dónde va a sacar esos recursos, del impuesto sobre la renta. Entonces, monetariamente, ¿qué representa para el Estado dejar de percibir esos impuestos e indexar los salarios? Mira, yo creo que voy a especular en lo que le voy a decir. Yo pienso que este tema del reajuste salarial, que es una aspiración legítima de los trabajadores y para nada algo es mejor, ¿no? Para no hacer un reajuste de un 20% que equivale a un 12% en principio y luego posteriormente un 8% adicional, pero que en total suman 20%, como que me hace pensar que están elevando el umbral para que más masas trabajadoras termine no pudiéndosele aplicar la indexación del impuesto al salario. Sí. Y entonces, de alguna forma, anular eso. Fíjense que todos los años la ley de presupuesto anual borra, así, de manera mágica, la aplicación de ese dispositivo de ley que le da ese beneficio a los trabajadores, de que se le indexen el tema impositivo a los salarios de conformidad a el aumento de la inflación del año precedente. De manera que, en cuanto al salario, yo creo que uno tiene que saludarlo, porque al final eso, más que perjudicar, beneficia a la clase trabajadora. Pero ojo, Daneri, esto también puede generar presiones inflacionarias por el lado de los costos. Porque ¿qué va a hacer la empresa? Va a aumentar. ¿La empresa usted cree que va a reducir los niveles de beneficio, rentabilidad de los dueños del capital? Es casi seguro que no. Vamos a hacer un contacto de publicidad y ya cuando regresemos, en este primer bloque abordamos los temas económicos. Cuando regresemos vamos a hablar de educación, de salud y de otros temas que fueron tocados en el pasado discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Este espacio que hoy ponemos a disposición de ustedes, los estudiantes, no es solo un edificio. Este es un escenario donde se formarán los futuros campeones de San Pedro de Macorís y del país completo. En INEFI seguimos cumpliendo, aplicando la fórmula ganadora. Educación más deporte. Este orgullo es de todos porque juntos lo construimos. De la mano, paso a paso, luchamos nuestro destino.
Esto te lo canta Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar pa'lante, siempre con una sonrisa, esa buena vibra y donde servicio lo encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. De regreso en su espacio De Pie ante la República, analizando el día de hoy el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el quinto discurso y el primero de su segundo mandato. Vamos a hablar del tema educativo porque personas como yo pensaban que no había mucho que exhibir en esta rendición de cuentas, como que yo he sentido en lo personal que no han habido muchos logros en educación, como que no se han sentido mucho en la construcción de aulas, la mejora en la calidad de la educación. ¿Cómo valora usted esta parte que dijo el presidente de que el país ha avanzado también en materia educativa? Yo creo que el mejor indicador del fracaso de la política educativa de las presentes autoridades es que en 4 años y unos meses ha tenido 2 ministros de educación. Si hubieran sido muy buenos ambos ministros, pues obviamente a ninguno de los dos lo sustituyen. Uno sustituye, porque ¿por qué no han sustituido, digamos, al gobernador del Banco Central? Porque se entiende que ha hecho un trabajo positivo, ¿no? Desde el punto de vista monetario. Entonces, pero han reemplazado al ministro de Educación. Ahora, recientemente, el señor Decans sustituyó al señor Ángel Hernández, que ya ahora es ex ministro de Educación, un académico de toda la vida. Llegamos a ser profesor juntos, ¿no? Aunque él con más años de práctica que yo, cuando yo me desempeñaba en el área de la docencia universitaria. Fíjate, es poco lo que se puede exhibir en materia educativa. Dijo el presidente que construyeron 72 escuelas. Bueno, yo me lo encuentro poco para un presupuesto tan grande como es el del Ministerio de Educación y con tanto déficit de aulas que tenemos. Qué pena que no tengamos los medios aquí escritos para mostrarle lo que dijo el ex ministro de Educación, Ángel Hernández, que decía que no era nada que recibir docencia debajo de una mata. Entonces, yo creo que esa es la mejor expresión que retrata este drama. Pero por lo propio pasa con la calidad del desayuno escolar. ¿Cuántas intoxicaciones no han habido en todo el territorio nacional con este tema? Eso es lo que revela la poca calidad en los alimentos que se le provee a los niños, ¿no?, del sistema escolar público. Hemos mejorado en matemáticas y lengua española, dijo el presidente en el discurso. Bueno, mira, hay 2 formas de medirlo. Hay varias formas de medirlo, pero la más aceptada, tanto en el país como fuera del país, es la prueba PISA. Y la prueba PISA, en la última, que hace ya casi 2 años, nosotros quedamos en el último y penúltimo lugar en matemática y en lengua española. Pero ahora, me parece que el presidente dijo eso porque en el último año que se midió,
subimos un poquito. No, lo que pasa es que otros países bajaron. Okay. Sí, y en el caso de ahora lo están midiendo, no tenemos resultados del año 2025, lo están midiendo, lo anunciaron hace una semana. De manera que yo no me sentiría orgulloso de que el sector de educación pública dominicana pueda mostrar logros, a pesar de que es la entidad, el sector que más recursos públicos recibe del presupuesto de la nación. Solamente lo supera el servicio de la deuda pública, que tiene 4.2% del PIB como pago a los intereses y al capital, y la educación recibe un 4%. Como tampoco podría sentirme orgulloso, es decir, rompimos récord en turismo. Que también el turismo, que es uno de las grandes banderas de logros que siempre abraza este gobierno, porque el año 2024 cerramos con 11 millones de visitantes. Ojo, no es lo mismo turistas que visitantes. Definitivamente y que ellos no. han cambiado el término. Sí. Antes se decía turistas, pero ahora son visitantes. Sí, porque se vieron obligados, porque muchos de nosotros le salimos al frente diciéndole, no, ojo, para ser turista el visitante tiene que pernoctar más de 24 menos horas. de una noche, no menos de una noche en el país hacia donde se dirige. Por lo tanto, si vienen a República Dominicana, tienen que dormir por lo menos una noche. Ahora, nos ha incrementado el turismo de cruceros. Mira, esos son cruceristas. Que duran 8 horas. No son turistas, son cruceristas. Y en el caso de los que pueden denominarse turistas, porque pasan más de una noche o más en el país, si usted le excluye a los dominicanos que residen en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, que vienen a visitar a sus familiares, si usted excluye a ellos, turistas extranjeros son 8 puntos y algo millones de ellos que llegan aquí. Que es una buena cantidad, es una buena cantidad. Y qué bueno que el turismo dominicano ha estado creciendo en números de visitantes, pero no así pasa con la tasa de ocupación, que es el mejor indicador para medir el desempeño del sector turismo. ¿Qué es esto de la tasa de ocupación? Bueno, si usted tiene 100 habitaciones y en un año, digamos ahora en el 2024, usted ocupó 7.2 habitaciones y en el año 2016, 2017 y 2018 usted ocupó 8 habitaciones, significa entonces que la tasa de ocupación de esos años anteriores fue mejor que esta del 2024, que es el último referente. ¿Y las tasas de ocupación eran mejores? Perdón, no podemos decir entonces que eso es un récord. El récord lo tiene los años que llegó al 78% de la tasa de ocupación. Por lo tanto, eso es un sofisma. Pero ahora tenemos más habitaciones que antes. Bueno, pero hay más se supone que llegan más turistas. Tiene que haber más habitaciones, debe haber más habitaciones, porque el turismo crece en el mundo. No te olvides que en el mundo se ha beneficiado por el turismo de venganza, que es todo aquel que empezó a salir después del COVID. Sí. Que han internalizado la creencia de decir, bueno, mejor yo me lo gasto porque tal vez yo guardando dinero me sorprende una epidemia nueva vez y tal vez me saque de circulación. De las cifras del turismo que yo considero positivas es lo ocurrido en Cabo Rojo, que a mí me ha sorprendido porque yo sentía como que ese puerto de cruceros iba a estar vacío. Y el presidente dijo que lo que va de 2025 ya han llegado 10 cruceros. Y me parece una cifra importante porque en Pedernales no hay muchas cosas todavía. Hay un proyecto muy bonito y se hizo ese puerto, el puerto de Cabo Rojo, muy bonito. Pero no hay más para ofrecerle a los turistas. Y sin embargo, se dijo esta semana que llegaron 10 cruceros en los 2 meses que lleva este 2025. Mire, no voy a contradecir el dato porque no tengo una evidencia para hacer a mí me sorprendió porque realmente yo no tengo la evidencia tampoco. Lo que sí es que tengo amigos que viven en Pedernales, son de Pedernales y ninguno me ha llamado para decirme, me encuentro con turistas en la calle. Yo me sorprendí porque yo dije, caramba, si han llegado 10 barcos en 2 meses, qué raro que no lo han comunicado, porque eso es un hecho importante, sobre todo porque Pedernales está en proceso de Pero desarrollo. es un hecho importante si gastan.
Porque el turista que entra al país, de los cruceristas, si un crucerista entra y que se compra una botellita de agua en un colmado, eso no tiene ningún impacto. Bueno, si usted tiene una estructura de artesanías, de dulces, no sé qué, algo gastará. Tenemos noticias de que en esta provincia se haya desarrollado alguna actividad comercial consona con... Realmente no hay mucha información sobre esa parte de los turistas, pero ojalá que sí, porque ya está ahí la infraestructura. Bueno, de los 11 mil millones de pesos que gastaron en publicidad en el año 2024, deberían destinar un poco más a informarnos a nosotros. Vamos a hablar de los programas de ayudas sociales, que yo digo que eso no debe verse como un logro, porque a mayor cantidad de ayuda social que usted da, quiere decir que hay más pobreza en el país. Y de hecho, el CRES decía en estos días que 5 millones de dominicanos, o el 51% de los dominicanos, recibe alguna ayuda social. Entonces, quiere decir que hay más pobres que antes. ¿Cómo usted valora esta parte de las ayudas sociales que el presidente las resaltó en el gobierno? Aliméntate, el bono gas, el bono luz y todas las ayudas que se dan en el país. Mira, yo tengo cierta adicción en estudiar los números de la contabilidad pública. Yo me dedico buena parte de mi tiempo a auscultar los números. Y en este caso, cuando yo me puse a analizar la partida que en el manual de clasificación presupuestaria se denomina gasto social, encuentro que en el año 2024, de cada 100 pesos que el gobierno gastó, 44 tuvo un destino social, 44 pesos. Pero N cantidad de años, pasan los 10 años, en donde el país ha gastado 47.5. Quiere decir que ha habido un retroceso en el gasto social. Si lo comparamos con... Sí, pero que yo digo que el gasto social, esas ayudas que no tienen un retorno, porque tú le das 1,000 pesos a una gente y al otro día ya no tiene nada, igual lo necesita. Uno podría cuestionar el modelo, porque no es una ayuda condicionada. Y yo creo que sí pudiéramos desde las políticas públicas fomentar que las ayudas sociales tengan algún tipo de condición. Yo te otorgo una dotación de algo y usted me entrega a cambio un resultado de algo. Yo pienso que sí, que eso no es un ejercicio interesante hacerse. Y yo creo más en ese tipo de asistencia social que la de dame lo mío. Claro. En el tema de salud, ¿cuáles logros pudiéramos resaltar de los que mencionó el presidente, o si hay logros en el sector salud? Él hablaba, por ejemplo, y yo creo que es importante, de que los últimos 3 años no hemos tenido muerte por consumo de alcohol adulterado, porque hubo un momento en el 2020 con la pandemia que aquí murió mucha gente y que teníamos estadísticas, estábamos compitiendo los boletines del COVID con los boletines del alcohol. Y ese es un resultado de salud pública, porque el que hace alcohol adulterado no es el resultado de una política de salud pública, simple y llanamente un acto de vandalismo por parte de quien lo haga, ¿no? Reprochable totalmente, ¿no? Yo creo que eso hay que preguntarle a las decenas y probablemente centenares de gente que semanalmente hacen filas en el Hospital Morgan, lo que le llaman Morgan, ¿no? Ahí en María Auxiliadora, en donde ya se desarrolló un negocio de un emprendedor que se compró sillas plásticas y por la mañana la alquila para que la gente se siente desde las 4 de la mañana que empieza a llegar la gente. Ese cuadro, mira, si hay un retrato, si hay una fotografía que revela, que demuestra la incompetencia en el sector salud, es ese centro hospitalario. ¿No se refirió el presidente a la ciudad sanitaria, que es el Luis Eduardo Aybar, que se le entregó? Y yo recuerdo que cuando le estaban inaugurando, él le dio el mérito a la pasada gestión de Danilo Medina, se le entregó como un 87%, y me parece que todavía el día de hoy eso sigue sin utilizar. No lo mencionó en el discurso. Porque no podría porque bueno, fíjate, enfatizo en lo claro oscuro. Las pocas cosas claras que puede presentar este gobierno quedan eclipsadas con los oscuros, que son más. Vamos a las obras públicas, porque sentí que el presidente fue tímido con las obras públicas, no mencionó grandes obras. No sé si eso se debe a la baja inversión que hemos tenido en los últimos años. O sea, el gobierno no está invirtiendo. Yo creo que más que nunca, es la más baja de la historia,
la inversión pública. Lo puede afirmar y firmarlo, que el gasto de capital en inversión pública es el más bajo de la historia de la República Dominicana. En el año 2024, de cada 100 pesos que gastó el gobierno, apenas 12 pesos con 50 centavos lo destinó a gasto de capital, es decir, a inversión pública. ¿Y usted sabe en cuánto lo dejó Leonel Fernández en el año 2012? En 27. ¿Y en cuánto lo dejó en el 2011? En 20. Es decir, que de cada 100 pesos, Leonel Fernández gastaba 20 y 27 pesos en inversión pública. Por eso tenemos elevados, túneles, paso a desnivel, ¿Y en cuánto lo dejó el presidente Danilo Medina? O sea, ¿en cuánto lo recibió Abinader? Danilo Medina lo dejó, bueno, penosamente fue el 2020, que no es un año... Sí, no es un año de referencia por la pandemia. Por supuesto. Si tomamos el 2019, ronda el 15%. O sea que Danilo también la bajó. También la bajó, definitivamente, y es preocupante que eso haya sido la tendencia decreciente que manifieste esta partida. Por ejemplo, pero usted sabe en cuánto va en lo que va de año, en estos 2 meses del año 2025, 6.5. ¿6 pesos? De cada 100 pesos, gastan claro. 6 pesos con 50 centavos, han gastado. Por eso es que hay dilación en las obras. Y usted encuentra, y cuando que una obra que decía que le iban a terminar en un año, duran 3, y entonces inauguran una parte. Digamos, si en un hospital lo pintan, van... por eso es que están inaugurando por etapas. La primera etapa, la segunda etapa. Sí, tienen un gobierno de etapas. Ahí sí son buenos ellos. Entonces, por ejemplo, grandes obras que en discursos pasados se habían mencionado, las circunvalaciones, o sea, no mencionó las circunvalaciones, no mencionó el 9, no mencionó el metro, porque la carretera del Ámbar. La única que ha hecho es la de Azua y un callejón de 2 carriles. Que hay una denuncia de que se gastaron 6 millones por kilómetro. No recuerdo el dato, pues yo lo único que sé que es un callejón. ¿Y está terminada completamente? Bueno, la última vez que la pasé yo entiendo que sí. Yo no sé si en proyecto, en carpeta, tenía otra extensión en la longitud. De verdad que no podría opinar más de ahí. Lo único que sé que es estrecha. En líneas generales, ¿qué se le quedó al presidente? O sea, ¿qué no mencionó? ¿Qué usted entiende que faltó en este discurso de rendición de cuentas? Decirle al país que cuando va al banco, hoy día cualquier persona, usuario del crédito, tiene que pagar 16% de tasa de interés. Cuando antes de la pandemia se pagaba 9 y 10% de tasa de interés. Le faltó decir eso. ¿Pero por qué no lo dijo? Bueno, porque... los consumidores que utilizan recursos de los bancos, los empresarios que utilizan de los dinero del banco, le iban a salir al frente. Pero también lo dijo que los apagones, cómo han renacido en la República Dominicana. Era casi yo diría que un problema superado en el país. Y yo no sé en este sector, porque yo no vivo en este sector, pero hasta en mi sector, que es de clase media alta, se está yendo la luz. Se está yendo. Entonces, fueron muchas cosas que él obvió porque no le convenía. Pero aún la que dijo, tienen otra lectura, como la que él ha estado dando. Otro de los temas que usted menciona, el sector eléctrico, habló ahí, él mencionó muchísimas cosas positivas del sector eléctrico, de que se había incrementado, el mantenimiento de las redes, habló también de que se había incrementado la producción de megas renovables, pero eso no se refleja en el día a día, como usted dice, tenemos apagones. Bueno, no sé, si yo comparo lo que declaró Celso Marrancini, que decía que iba a tener que desmontar la programación de apagones que había hecho para un tiempo determinado, porque el presidente de la República había dicho que los apagones causaban molestia y que irritaba a la población. Entonces, ese tipo de incongruencia no encaja en logros del sector eléctrico. Lo positivo, las cuevas de Pomier, las tierras raras, que fueron de las partes positivas que el presidente mencionó en su discurso. ¿Y quién ha cuantificado las tierras raras en la República Dominicana? Él dijo que hay una expedición trabajando en Pedernales, haciendo el levantamiento. Haciendo el levantamiento. No podemos decir, recuérdense que una vez en Charco Largo, en Azua, se habló que habían descubierto petróleo y fue un chasco, ¿no? Entonces, esperemos
no tenemos que desesperarnos. No en tocó eso. el tema de la Barrick Gold, que muchos dominicanos, sí tocó el de Pomier, y ha sido bien valorado, recibió sus aplausos y la gente esperaba eso. Pero no tocó el tema de la Barrick, que también Cotuí tiene unas semanas pues en conflicto con la minera. Bueno, ese conflicto es prolongado, ¿no? Por los problemas que hay, patrón, clase trabajadora, por un lado, y también por otro lado el tema de que al país se le estuvo mintiendo por mucho tiempo en cuanto a la renovación del contrato, ¿no? O los cambios en los términos del contrato, porque quisieron venderle al país que era un 97.3, cuando todo el mundo sabe desde un principio que era un 50-50. Pero no salieron a defenderlo, porque entonces se quedó en el imaginario del dominicano el 97.3. No supieron defenderlo. Porque el dominicano, no todo el mundo se detiene a leer las cosas. Es verdad, es como algunos artistas dominicanos, músicos, particularmente pianistas, que el país lo tiene como buenos pianistas, pero no son buenos pianistas, no saben leer música, pero lo tienen como buenos pianistas. Entonces, en el imaginario social de la gente, él es un bueno, ese pianista es un buen pianista. La reforma a la Constitución, ya finalmente, por cuestión de tiempo, que el presidente la vendió como un logro, y también el presidente firmó un decreto con el tema de las bandas de Haití. ¿Qué impacto tiene eso en la República Dominicana? El decreto y también su valoración de la reforma a la Constitución. Es como que estamos copiando. Estamos ya en Estados Unidos, Trump declara bandas terroristas y criminales, algunos carteles en México y en otros países, y aquí entonces estamos haciendo lo propio con las bandas en Haití. Son estas bandas haitianas que han aparecido en las últimas 2 o 3 semanas, tienen años operando, ¿no? Y ahora que se nos ocurre un poco para ponernos al corriente, ¿no?, de la nueva narrativa que vienen de los vientos que son fríos, penoso. Hay que ser más creativo. La transparencia, ya finalmente, el presidente habló de transparencia y ha dicho que se ha caracterizado por ser un gobierno transparente. Pudiéramos decir que sí, que es transparente con las cifras que presenta, cuando se le piden informaciones por libre acceso. Ha sido un gobierno transparente y sin impunidad, como dice, y ahí le resaltó de que han bajado las estadísticas en el índice de percepción de la corrupción. Mira, yo estoy convencido que el presidente Luis Abinader ha tenido una gran voluntad y hasta vocación por adecentar la vida pública en su ejercicio. Y yo creo que eso es una buena señal. Sin embargo, cuando a mí me hablan del índice de percepción de la corrupción como un indicador que mide el tema, yo tengo grandes reservas con eso. Porque la corrupción no se mide por percepción. Porque si usted la mide por percepción, tendría el problema de que quede sesgado, ¿no?, en función de lo que se esté discutiendo en los medios, tanto tradicionales como no tradicionales. Yo lo que pienso es que hay que seguirle dando tiempo al tiempo. Esperar que esta gestión concluya, que va a concluir, no solamente porque es por 4 años, sino porque yo no creo que el país vuelva a premiar al partido de gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias al economista, a Iván Joven G. Cortiñas, por este análisis breve del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Recuérdate que soy de la Fuerza del Pueblo. Claro, también. Yo lo dije al inicio también, pero más que como miembro de la Fuerza del Pueblo, también lo quise consultar como economista, una persona que maneja los números, las estadísticas y sabe cómo va el país y puede decirle a la gente, pero así es, economista y miembro de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en De Pie ante la República, y a ustedes la cita para la próxima semana de 1 a 2 de la tarde por Ahora TV. Hasta entonces.